¿Cómo ves el tema del Congreso de la República y estas leyes finalmente que se han planteado? ¿Cómo lo analizas, Javier? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Creo que la primera lección que debemos todos los ciudadanos sacar de todos estos años, no solamente de lo último, es que debemos aprender a votar. El voto informado, y es lo que yo sostuve ayer en una caminata muy agradable y además muy bien recibida en el Callao durante 4 horas. Aprender a votar significa escanear a los candidatos, al Congreso, gobernadores, obviamente al presidente, hombre o mujer, a las fórmulas, ver los antecedentes, si hay coherencia, no hay coherencia, y hacerlo de la manera más abierta, de forma de equivocarnos menos o acertar más. Y este Congreso al que tú te has referido es una consecuencia justamente de no haber hecho en los casos individuales, porque hay casos muy honrosos y de gente que trabaja mucho. Sí, siempre hay excepciones. Por supuesto, no haber hecho el filtro necesario. Ok, pero digamos, entonces, por lo que me dices, entiendo que tu imagen también o la percepción que tiene el Congreso es tan negativa como lo muestran las encuestas. Ha habido en los últimos años buenas decisiones del Congreso, pero la percepción, porque la realidad se impone, es que una buena cantidad, tanto en comisiones como de lo resuelto por el Pleno, no han sido lo más acertadas, y en algunos casos desafortunados. Pero digamos, entonces, la producción del Congreso, para obviamente dejar de lado las excepciones y salvaguardarlas. La producción del Congreso no es buena. Más bien yo te diría que en términos institucionales deja mucho que desear, se ha vuelto más costosa en términos de procesos y también en términos de dinero. Fijémonos nada menos en la última decisión que ha tomado hace pocos días a los efectos de... ¿El presupuesto o aumentarse, el presupuesto público o el presupuesto del Congreso? El presupuesto del Congreso. Ok. El presupuesto del Congreso. La verdad que es darle la espalda al país. Ok, y sientes que también, digamos, hay ese quiebre de representatividad, de la representación, es decir, 93% de desaprobación del Congreso, pues hay mucha gente que critica, ¿no?, a los medios por hacer su chamba. Seguramente finalmente habrá de eso, pero, digamos, el 93%, la mayoría de gente no le hace caso hoy por hoy a los medios de comunicación. Pongamos también la mano en el pecho. No somos lo poderoso, nadie nos hace caso. Nos atacan también a nosotros de que finalmente nadie nos cree. Y el 93% de desaprobación del Congreso es algo que está ahí, salvo que no creas en las encuestas, Javier. Yo siempre las tomo como una fotografía del momento. Y por cierto, cuando hay varias, trato de interpretar una cosa más objetiva. Pero el problema está en el origen. Y el origen es cómo se vota, quiénes votan y qué proporción vota del electorado por los congresistas. O sea, en forma preferencial, ¿no? Sí. Y muy poca gente, muy pocos ciudadanos ven que entra su parlamentario o el que ha votado entra al Congreso como congresista. El día de mañana como senador o como diputado. Entonces hay un problema de origen, de matriz, por así decirlo, que se ha abordado en distintas sesiones en el Congreso, en las comisiones de distinta denominación respecto a las reformas del régimen parlamentario. Sí. En esa oportunidad fui convocado una vez y después presenté al día siguiente o el mismo día un informe sobre el régimen parlamentario y lo que había que cambiar. Por cierto, una opinión válida como cualquier otra. De manera que hay que acometer reformas incluso de carácter constitucional y de carácter legal. ¿Hay tiempo para eso? No lo creo desde el punto de vista
del momento político, pero sí el próximo gobierno debe acometerse para que en el siguiente periodo parlamentario se tenga más representatividad y sobre todo más control del elector respecto al elegido. Pero entonces debo entender que para el 2026 no se va a poder corregir los problemas de orígenes que has comentado. Se podría perfectamente, todo es cuestión de decisión política. Y a eso entonces mi segunda pregunta es, ¿hay voluntad política en este Congreso? Yo no la percibo. Para esos cambios, algunos sí que está promoviendo la Comisión de Constitución a cargo del congresista Rospigliosi, algunas medidas sí, y las van a sacar adelante según entiendo. Yo también he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones, de favorecer un intercambio, por así decirlo, de sugerencias. Pero va a estar acotada, esas reformas van a estar acotadas y no va a haber tiempo para más. Yo sí creía que se podía hacer más hace 8 meses, 9 meses, pero finalmente el Congreso es quien decide, ¿no? ¿Y por qué crees que finalmente no lo ha hecho el Congreso de la República, ¿no? Déjame insistir con ese tema, porque yo no creo que haya decisión política y si es que finalmente no lo querían hacer porque no les conviene, simplemente. Bueno, hay mucha gente que interpreta que la prolongación, por así decirlo, del status quo favorecía la permanencia del Congreso conforme hoy está compuesto. La realidad indica que esa percepción es correcta. Ok. Ahora, me deja plantearte, digamos, lo mismo, porque estoy planteando un poco a Javier González Olechea como líder, justamente en la línea de este bloque que tenemos, y además precandidato a la presidencia en el Partido Popular Cristiano. Entonces, ahora te pregunto, ¿cuál es tu percepción de este gobierno, teniendo en cuenta que has sido parte de él? No te voy a preguntar lo que siempre te pregunta, ya te he dicho por 8ª vez, el tema de que te ofrecieron o no la presidencia del Consejo de Ministros, pero sí veo que a Milagros no le respondiste directamente si es que tú te fuiste antes que te pidan dejar el Ejecutivo. Entonces, esa pregunta incluida junto con cómo ves el Ejecutivo habiendo sido parte de él. Yo veo al Poder Ejecutivo en la capacidad de poder hacer más, pero no toma las decisiones más adecuadas porque está prácticamente, a mi juicio, enfrascado en una suerte de parálisis respecto a las urgencias nacionales. Y cuando digo puede hacer más es porque hay algunos ministros competentes, otros que no lo son. A mi juicio, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, porque son colegas y hay que ser, digamos, en términos cordiales, respetuosos con todo el mundo, porque pueden pensar exactamente lo mismo respecto a mí, que he sido canciller casi un año. Bueno, y finalmente sí considero que el gobierno puede tomar medidas de carácter urgente respecto a los temas que más nos preocupa a todos. ¿Y cuáles son esos? Comenzamos por la inseguridad y para eso no hay que postergar decisiones. Y no las toma porque estas personas que están ahí, digamos, lo que corresponde no es si es que no te permiten finalmente desarrollar tus políticas públicas, dar un paso al costado. No se ha rodeado finalmente tras su salida, por ahí la de Jania Pérez de Cuéllar, digamos, de gente que es cada vez más no sé, condescendiente o simplemente de no querer llevarle la contra a Dina Boluarte. Es decir, ¿no es responsabilidad de Dina Boluarte y de su entorno que no se estén dando las cosas que tú planteas? Cuando el presidente de la República, cualquiera sea, asume una responsabilidad, obviamente la primera de ellas es convocar a las mejores personas, independientemente de su filiación política, en acuerdo, como lo dice la Constitución, con el presidente del Consejo de Ministros. La Presidenta de la República puede hacerlo siempre, así lo ha hecho, y entiendo que si no lo hace es porque considera que los necesita o los quiere escuchar más días, pero creo que el tiempo político del gabinete está prácticamente agotado.
¿Tú eres una oposición al gobierno actualmente? Yo soy una alternativa dentro del PPC, que es un partido democrático, para encabezar un cambio radical del Perú a partir de julio del 2026. Si eso significa hacer algunas críticas constructivas, hacer también propuestas, yo te diría que estoy en el sector de las grandes mayorías que sienten que no hay que postergar decisiones si se pueden adoptar. Pero si se necesita, entonces, siguiendo tus palabras, un cambio radical, no un giro de 180 grados, queda claro que este gobierno ha fracasado. Si no, necesitaría un cambio radical. Los problemas del Perú no comienzan con este gobierno. Claramente, pero... Se agudizan. Correcto. Se agudizan, ¿correcto? Cuando elegimos al señor, digo elegimos porque hay que aceptar, todos los peruanos elegimos al señor Castillo. Se profundizan. Y está claro que no ha tenido el gobierno, a pesar de que lo que estoy diciendo acá también lo sostuve en el Consejo de Ministros. Yo no digo una cosa en un lugar y después en otro. ¿Qué fue lo que sostuviste? Bueno, la necesidad de acometer varias reformas, ya lo he sostenido, lo sustentaba y, bueno, no tuve eco, esa es la verdad, de reformas que fueran más allá de lo que era la propia gestión de la Cancillería, que era elevar el nivel de las relaciones internacionales, porque el Perú estaba siendo muy golpeado de forma injusta respecto a nuestra realidad nacional. O sea, se ha agudizado justamente los problemas que tienen un origen anterior, pero al mismo tiempo, digamos, por responsabilidad del gobierno. Pero en otros casos creo que se han dado mensajes muy certeros respecto, por ejemplo, a la actividad privada, tanto en las giras internacionales encabezadas cuando ha sido por la Presidenta de la República, como cuando se ha tratado con inversionistas extranjeros, diciendo cuáles son las oportunidades de inversión. Se han llegado a acuerdos, llevado a acuerdos más de 20, por lo menos cuando yo he estado como miembro del gabinete, más de 20 acuerdos con países que favorecen en todo sentido al Perú. Lo que hay que hacer ahora es ponerlos en ejecución. Ok, déjame volver ahora, ¿no? Me has hablado del Ejecutivo y, claro, de cara a lo que has planteado, ¿no? Que finalmente PPC sí iría con alianzas. En una entrevista también al diario Correo has dicho con quiénes no irías, pero digamos, no me ha dado claridad respecto de con quiénes no irías, ¿no? Porque me hablas obviamente, no los que siempre han estado finalmente, ¿no? Sacando provecho del Estado, etcétera. Pero te hago una pregunta directa. ¿Irías en alianza, por ejemplo, con alguno de los partidos políticos que hoy están en el Congreso de la República? Yo en esa entrevista digo con los que realmente son demócratas. Y los que realmente son demócratas son, a mi juicio, Fuerza Popular, Renovación Popular o Renovación Nacional, Avanza País, y un par más que ahorita... Alianza por el Progreso, de Acuña. Bueno, es un partido que ha demostrado ser demócrata en el sentido de respetar las elecciones. Es decir, aquí lo que se trata es de sumar, pero no todas las alianzas necesariamente... Pero algunas dirían, Javier, perdón, que Fuerza Popular no es tan demócrata por haberse... Tú has dicho... El presidente Castillo, elegidos por todos, lo ha dicho en una manera democrática, abierta, además diciendo, me queda claro que tú no debes haber votado por Pedro Castillo, pero lo reconoces como tu presidente. Fuerza Popular, pues no lo reconoció a Pedro Castillo. ¿Es Fuerza Popular demócrata? Y también la pregunta si es que basta con ser demócrata, es decir, aceptar las elecciones. Es que la segunda parte de la entrevista, y ahora es ponerse de acuerdo sobre un plan que sea radical para extraer de raíz todos los problemas que tiene el Perú, las causas de los problemas que tiene el Perú, regenerar moralmente el país, afincar de forma definitiva, por así decirlo, el principio de austeridad y ese plan hacerlo público, que se suscriba también un paquete legislativo que se necesita para esas reformas de ese... O sea, un plan
que muestre una alianza por encima de la mesa para que la gente pueda ver si es que finalmente se está cumpliendo o si es repartija. No, o sea, todo lo que no se ha hecho en este Congreso. Lo que no se ha hecho nunca. O sea, un plan concreto donde se prioricen las urgencias nacionales y un paquete legislativo que lo soporte a 4 o a 5 años y que lo suscriban y entonces formar gobierno, como se hace en muchas partes de Europa, que tú tienes un partido, tienes otro, formar gobierno. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esa manera? Primero, que haces transparente el ejercicio de la política, lo adecentas la política con mayúsculas. Eso es lo que yo deseo y que procuro como parte del cambio radical, que es justamente adecentar la política. En segundo lugar, le das previsibilidad al país, a quien quiera invertir, al pequeño empresario, al emprendedor, que sepa exactamente cuál es. Y dentro de ese plan, evidentemente, está la reforma del Estado, está abordar los problemas urgentes de la salud, la recuperación real de la economía y educación. Ya se ha suscrito un acuerdo importante con Finlandia para ser aplicado en el Perú. Y obviamente los otros 2 o 3 problemas, el déficit de infraestructura, que es muy fácil de abordar. Cuando digo fácil de abordar, es por la vía de la simplificación de todos los trámites, porque el Estado, y esto lo repito y muchas veces por donde voy, se entienda que el Estado muchas veces no hace lo que debe y hace lo que no debe. Y nosotros tenemos la obligación de reconvertir ese Estado para ponerlo al servicio del país y que no se sirva del ciudadano realmente atracándolo con impuestos que muchas veces no sabemos a dónde paran. A ver, unas cortitas porque el tiempo finalmente... ¿Has leído la columna de Rosa María el día de hoy? No. Yo te la recomendaría porque la verdad no, la recomiendo porque es un manual interesante para cualquier persona que quiere candidatear y quiere tener cierto éxito, porque la verdad está claro por dónde habría que ir, pero bueno. Yo no deseo candidatear, yo soy un precandidato ya de la presidencia de la República por parte del PVC. Y deseas ser candidato a la presidencia, por eso eres pre. No solamente deseo, sino procuro. Y además desea ser presidente desde los 18 años, según la entrevista que leí. Exactamente, me he formado para eso. ¿La pena de muerte te parece un globo de ensayo? ¿Te parece finalmente factible? Y si es que Javier González Olechea lo propondría de ser elegido eventualmente presidente. Yo me pongo en la situación de las grandes mayorías y de las personas que realmente ven afectados sus derechos cuando hay un violador, cuando hay un asesinato así brutal. Si hoy hiciéramos una encuesta, las grandes mayorías dirían, estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero ¿cuál es la responsabilidad del presidente de la República, artículo 118? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Y nosotros estamos suscritos a varios instrumentos internacionales. El primero de ellos, el que más cerca tenemos, es sobre el referente a los derechos humanos y la Comisión Interamericana. Tendríamos que denunciar el pacto de San José o denunciar la convención, toma un tiempo, de manera que no necesariamente es un globo de ensayo, toma un tiempo, se puede hacer. Yo creo que sería cuestión de un debate abierto. O sea, dejas la posibilidad abierta, porque la pregunta sería si es que finalmente más allá de el sentir de la ciudadanía, justamente el líder al cual yo apelo y no finalmente al candidato, digamos, que solamente engacha con el sentir de la gente, el líder finalmente... Ahora, pero el líder lidera finalmente a su población. Entonces la pregunta es, ¿crees que la pena de muerte es la solución para los violadores, la organización criminal, la delincuencia, etcétera? No ha dado resultados en muchos países y, por ejemplo, si tomamos, pues tú sentabas el caso de Bukele o de Milei, por ejemplo, en El Salvador se ha combatido con mucha dureza y con mucha efectividad la delincuencia. No denunciaron el pacto. ¿Qué pasó en la Argentina cuando yo estuve observando hace 15 años de trabajo ahí? La Corte sentenció sobre una cosa, sobre el unicato, la Corte Suprema. Salió el gobierno y no le hizo caso. Entonces, hay veces que es necesario, y esto va a traer polémica lo que voy a decir, hay veces
que es necesario cuando los órganos internacionales están politizados, como que en efecto lo están, en el caso de la OEA, ¿Coincido? Sí. bueno, sencillamente no hacerles caso. Y no pasa nada, no pasa nada. Y entonces tú puedes perfectamente aplicar una mano muy radical, una mano muy dura, recobrar el principio de autoridad y abordar los problemas de manera radical en los primeros meses. Y si el día de mañana, como se hizo en su momento, correcto, cuando anunciamos, y me tocó como canciller, decirle al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando exigía que no se liberara a Fujimori, decidió el gobierno, mejor dicho, y acordamos con la presidenta que se anunciaría en Cancillería que acatábamos lo que decía el Tribunal Constitucional. De manera que no siempre hay que hacer caso y más bien... Va a traer polémica, sí, Javier. Va a traer polémica. Va a traer polémica, pero bueno, eso es justamente lo que se busca con esas entrevistas. Porque parte del cambio radical es decir lo que uno piensa. Correcto. O sea, no decir una cosa y después actuar distinto. O sea, yo te digo lo que siento. Correcto. Y como Valoramos pretendo eso. ser presidente de la República, Exacto. que sepan exactamente cómo siento y cómo actuaría.